Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. En este día quiero traer una reflexión que tiene que ver con el legado final de Jesús antes de ir a la cruz. Es como el legado de un moribundo, el encargo de un moribundo a sus hijos antes de partir. A propósito de que estamos celebrando lo que llamamos la Semana Santa, la Semana Mayor. Y quiero brevemente traer esta reflexión sobre dos versículos del capítulo 13 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 13, sus versículos 34 y 35. Y dice así la palabra de Dios: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El apóstol Juan, el discípulo amado, aquel que se recostaba del pecho del maestro, llamado también el apóstol del amor, porque es el que más habla sobre el amor. En estos versículos que se encuentran dentro del capítulo 13 de su evangelio, Juan nos muestra cuál era el encargo de Jesús, no solo para ellos, sino por vía de extensión para nosotros. Ya en el principio del capítulo 13, Jesús le lava los pies a los discípulos. Jesús le enseña quién es que es verdaderamente grande. Ya anteriormente hubo una confrontación entre los discípulos sobre quién sería el mayor en el reino que inauguraría Jesús. Ellos todavía no habían entendido que el llamado de Jesús no era un llamado a ser rey de un imperio terrenal, no era llamado a ser un gobernante político. Su llamado consistía en ser el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Aquel Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Jesús entonces dice que es un mandamiento nuevo. Y quiero explicar esto de la manera más sencilla que pueda. El mandamiento en sí no es nuevo, está desde el Antiguo Testamento. Lo que es nuevo es el estándar que ahora Jesús le incluye al mandamiento. Desde los primeros 5 libros de Moisés, el Pentateuco, ya Dios le había dicho a los judíos que amen al prójimo como a ellos mismos. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en el versículo 34, donde dice: ámense unos a otros como yo os he amado. O sea, el nivel de amor que debe mostrar un cristiano es el nivel de amor que mostró Jesús horas atrás, lavándole los pies a los discípulos, que era la labor más denigrante, más baja de un esclavo. De hecho, el esclavo
de menor rango, por decir así, era el que le lavaba los pies a los visitantes. Pero Jesús le agrega esta cláusula, por decirlo de alguna manera, y él dice, como yo os he amado. Ámense, pero como yo los he amado. Y el versículo 35 nos trae algo sorprendente, porque Jesús dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos. En esto conocerán todos que son mis discípulos. En otras palabras, las señales externas no son las que mostrarán que realmente tú eres un cristiano nacido de nuevo. Tu vestimenta puede ser perfecta, puedes vestirte de manera totalmente decorosa, eso es bueno, y toda mujer o hombre cristiano debe hacerlo, pero ese no es el distintivo de un cristiano. El hecho de que andes con una cruz en tu cuello, eso no demuestra que tú eres un cristiano y que te has rendido a la cruz de Cristo, al sacrificio de Cristo. Que tu taza de café tenga un eslogan o un versículo bíblico, que tengas una camisa con una lectura bíblica. No. Que tengas ciertas habilidades musicales, que incluso te hayas colado en el ministerio, como se coló Judas. Eso no determina que eres cristiano. Jesús está a punto de ser entregado por un falso creyente llamado Judas. Y lo que el Señor hace con sus discípulos, porque la Biblia dice que Él los amó hasta el fin. Lo que Él hace con sus discípulos es advertirles de que no todo el que estaba ahí era seguidor fiel de Él. Unas horas después, Judas iba a vender al Maestro por el precio de un esclavo. Ahora, ¿qué diferencia entonces a un verdadero cristiano de un falso creyente? La diferencia está en el amor. En el amor conforme al estándar nuevo que Jesús nos ha enseñado. Mientras los impíos odian a Dios y se aman a sí mismos, los cristianos aman a Dios y aman al prójimo. Así es que la evidencia principal de que somos reales cristianos es el amor sacrificial, es el amor que perdona, es el amor que no hace nada indebido, es el amor que no se goza de la injusticia, es el amor que no levanta chismes, que no habla mal de nadie a sus espaldas. Es ese amor, esa clase de amor. Y el versículo 35, en este versículo, pareciera que Dios mismo, el Hijo, Jesús, le está dando permiso al mundo para que nos juzgue si somos o no somos cristianos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Que en esta semana puedas meditar en el amor. Porque en esta semana conmemoramos el acto de amor más grande que la humanidad haya visto o verá jamás. Como nuestro glorioso Salvador Jesucristo, siendo Dios, no estimando ser igual a Dios como cosa que aferrarse, como dice Filipenses 2, Él fue a la cruz. Hermanos, el amor, nosotros podemos amar
a Dios porque Él nos amó primero. Es por eso que Pablo le lanza tremendos retos en una de sus cartas. Les dice: examinaos para ver si estáis en la fe. Podemos hablar en lengua más que Pablo y los corintios. Podemos ser elocuentes en la palabra. Podemos cantar como ángeles. Podemos hacer muchísimas cosas de las que hacen los cristianos. Pero si no amamos, no somos realmente cristianos. El que se cree ser algo no siendo nada se engaña a sí mismo, dice la Biblia. Así que examinémonos para ver si realmente estamos en la fe. Y si encuentras que no estás llenando ese estándar, porque es un estándar difícil, es cierto, es un estándar difícil. Solo con la ayuda del Espíritu Santo podemos amar a nuestros enemigos. Eso no nos sale de manera natural. Es por eso que los cristianos necesitamos buscar a Dios cada momento de nuestra vida. Debemos depender de Él, debemos tener una relación dependiente de Él mientras estemos en esta tierra. Porque es difícil cumplir este mandamiento. Y sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible. Si es que esta semana medita en el amor. Tómate como tarea pedir perdón a personas que tú les has hecho daño o a personas que te han hecho daño a ti. Examina tu corazón. Es el mejor examen porque tu conciencia te va a ayudar en esa tarea. Dios te bendiga abundantemente. Que la paz de Dios guarde tu corazón en Cristo Jesús.